Martes 13 de junio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este programa, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se publican en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día y también, como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy hay bastantes más coincidencias que el lunes, por ejemplo, cuando los periódicos tiran mucho más de redacción y alguna cosa sí que hay de agenda. En cualquier caso, tres temas distintos en las portadas en los periódicos en papel. El Diario de Córdoba ha escogido para la apertura un tema de urbanismo, de vivienda. No, perdón, de urbanismo en este caso, vivienda es en el diario ABC. Córdoba ofrece 500.000 de metros de suelo para atraer inversiones, titula el diario Córdoba. La Rinconada y el Álamo son las mayores superficies que se desarrollarán en los próximos años. La Oficina de Apoyo al Inversor subraya la capacidad de la ciudad para albergar grandes proyectos, titular del diario Córdoba, que luego lo veremos. La foto que firma José Antonio Aguilar para las tumbas ibéricas, yo hubiera puesto íberas, pero en fin, las tumbas ibéricas en el castillo de Montilla. Las excavaciones de los arqueólogos también descubren el primer lagar medieval en aquel lugar. La parte superior, foto para Berlusconi, muere el magnate y político Berlusconi. Y también dos fotos de dos mujeres en el sumario. La primera de ellas para Isabel Prieto, la mujer que será número 1 en la lista del PP al Congreso, una alta funcionaria, liderará la lista de PP en Córdoba, y la de abajo, María Dolores López Sánchez, que será una mujer, que estará por primera vez una mujer estará al frente de la comisaría provincial, tras la partida de Carlos Serra. Luego hablamos de este asunto. El diario ABC, la portada, las fotos para Berlusconi y Meloni, la actual presidenta del gobierno italiano, y el que fuera en su día, creo que fue hasta 3 veces, primer ministro italiano. La muerte de Berlusconi refuerza a Meloni, dice, bueno, supongo yo que sí, es más líder ella ahora de la derecha italiana, una vez que Berlusconi pues está fuera de juego, aunque ya lleva tiempo que está apartado de la política activa. El titular de apertura de la parte superior, perdón, expertos constatan el freno a la venta de viviendas en Córdoba. Luego es cierto que la información que publica dentro, los expertos no constatan el freno, constatan una desaceleración quizás, como mucho, pero el titular luego no se refleja, no se compadece con lo que publica en el interior, pero luego hablamos también de este asunto, el tema de la vivienda. El diario El Día ha escogido la política para la apertura. El PSOE sitúa en la Diputación a sus alcaldables tras la debacle del 28 de mayo, alcaldes que ya han dejado de serlo, y que van a formar parte de la Diputación Provincial. De los 11 diputados provinciales que tiene la Diputación, el PSOE en la Diputación, pues como dice el titular, hay bastantes que en su día se presentaron al alcalde, incluso que fueron alcaldes y que las urnas les han dado la espalda. Bueno, luego lo busco el nombre, entre ellos está Esteban Morales, que bueno, tiene alguna opción todavía en Puente Genil. Saben que Puente Genil le hace falta el apoyo de Izquierda Unida, que por el momento se niega a dárselo a él. Han propuesto que sea otra persona la que encabece la alcaldía, que sea en este caso una mujer, y en el resto de partidos que se han ido, de ayuntamientos que se han quedado fuera, pues están, por ejemplo, la alcaldesa o Salvador Millán, que era candidato en Castro, por ejemplo, o estaba Desiree Benavides, que era alcaldesa del Carpio, Rafael Villarreal, que era candidato en Pozo Blanco, o Antonio Oliván, de Valenzuela, Carmen Pozón, de Ovejo. Estos ya no eran candidatos. O por Córdoba Capital parece que irá a la Diputación José Antonio Romero. Esta lista tendrá que ratificarlo luego el Comité Federal, pero parece que no se va a tocar. La foto que firma Miguel Ángel Salas para una nueva promoción
de bomberos conductores, que es como se llaman técnicamente, del consorcio 85 bomberos conductores, y ya son 2 centenares de efectivos que mejoran sus condiciones laborales al cambiar de categoría también. Foto de familia de los efectivos promocionados en la Diputación, titula el diario El Día. También Berlusconi en la parte alta, y también la referencia a las tumbas íberas, o iberas, en este caso íberas, también, luego hablamos también hasta de ese adjetivo. Y por último, Córdoba se apoya en Al-Andalus para atraer turistas. Ayer hubo un congreso muy interesante en Córdoba, Middle East in Andalucía, decía el congreso, o sea, decir, Oriente Próximo, Oriente Medio en Andalucía, y fueron operadores, turoperadores, gente de viaje de fundamentalmente Emiratos Árabes y otros países del Golfo Pérsico que vinieron a Andalucía a conocer la oferta turística. Bueno, pues luego hablamos también de este asunto. Vamos por el tema de los periódicos, los titulares, como les decía, los temas del día. El diario Córdoba ha cogido el tema del suelo industrial. El titular lo leían antes. Córdoba ofrece 500 000 de metros de suelo para atraer inversiones. Hay un pequeño lío aquí con los metros. No es fácil saber cuánto es una hectárea, cuánto medio millón de metros cuadrados, porque solo la Rinconada ya tiene ese medio millón de metros cuadrados. De hecho, tiene algo más, son 50 y tantas hectáreas, que es medio millón de metros cuadrados. El del Álamo, el Parque Industrial del Álamo, el polígono industrial del Álamo, tiene casi medio millón de metros cuadrados de suelo, o sea que realmente hay un pequeño lío. El PEGOU ya dibujó en su día 5 millones de metros cuadrados de suelo para suelo industrial, que no se han desarrollado todos. Entonces aquí un pequeño lío en la información que publica Noelia entre el suelo que está ya a disposición, el suelo que está en redacción o en planificación, y el suelo que está previsto para construir. En cualquier caso, creo que no da un poco igual si son 100.000 metros o 200.000 metros, sino esa voluntad que tiene Córdoba de atraer inversión a la ciudad con el proyecto Tractor, con el tirón de la base logística. Creo que tanto el proyecto de la Rinconada, sobre todo la Rinconada, y el del Rabanal 21, perdón, van a beneficiarse mucho de la presencia de la base logística en la Rinconada. El del Álamo, bueno, me ha retirado, pero ahí pone a disposición de las empresas suelo, parcelas grandes, e incluso el parque logístico de Liguerón también, suelo con grandes parcelas, que es lo que hasta ahora faltaba. Cuando se dibujó el PEGOU, nadie soñaba o nadie se imaginó que en Córdoba pudieran venir empresas que reclamaran parcelas enormes, de 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 metros cuadrados, y no se dibujaron parcelas más pequeñas a disposición de los talleres o las empresas de distribución, que es lo que se vislumbraba en el horizonte. Ha cambiado un poco la dinámica, no se esperan enormes fábricas, pero sí que parece que la distribución necesita más espacios de almacenamiento, y también que hay algunas empresas, como las empresas que vienen al calor, que se han anunciado ya, al calor de la base logística, la de Escribano y la de Test Defense, que sí que requieren más espacio. El resto, parece que con lo que hay sería suficiente. En principio me parece muy interesante tanto la oficina, hay una oficina que se creó que se llama de apoyo al inversor, que la crearon el Ayuntamiento de Iceco para solucionar problemas, trámites y procedimentales a empresas que quisieran instalarse en Córdoba, básicamente en solicitud de licencias, en petición de cuando hubiera ayudas europeas o ayuda de la Junta o del Ayuntamiento para fiscalidad, etcétera. Bueno, pues esa oficina está funcionando y están intentando atraer empresas. Es verdad que ahora van con viento de cola. La base logística, que no es mérito de la oficina esta, aunque supongo yo que se habrán alegrado mucho, pues la base logística va a atraer empresas con oficina o sin oficina. Hace falta que el suelo esté a disposición, y esa es la gran prioridad del Ayuntamiento. Concluir los planes parciales o planes especiales que sea necesario redactar o modificar para que se implanten estas empresas aquí, y facilitar su tramitación, para que no ocurra como en otras ocasiones, como hace unos años, que empresas previstas o que podían venir a Córdoba, grandes empresas como Amazon, por ejemplo, pues pasen de largo porque no hubiera una parcela suficiente para instalarlo, entre otras razones. Tampoco fue solo eso, pero entre otras cosas, pues por eso se fueron, creo que fue a Sevilla, donde acabaron instalándose esas empresas. Bueno, eso en cuanto al titular del diario de Córdoba. En el del diario El Día,
Decía yo antes que el titular que publica en la versión en papel, que han leído, expertos constatan el freno a la venta de viviendas, no es el que luego viene en páginas interiores. De hecho, ya el titular en digital ya suaviza un poco la información y titula: los expertos revelan que hay una ralentización de la venta de viviendas en Córdoba por los tipos y por el IPC. Javier Gómez ha entrevistado a varios expertos, a Francisco Paniagua, al Francisco Carmona, de Construcor, Antonio Milla, de Asincor, que es la Asociación de Inmobiliarias, y a García de Viguera, que es arquitecto. Bueno, pues estos expertos, no, este no es, este es el día, estoy hablando de ABC, Pablo o Paula. Los expertos revelan que hay una ralentización de la venta de vivienda. Ahora hablamos del otro tema, el tema de las hipotecas. Decía que una ralentización, pero claro, según con qué se compare. Es verdad que de abril a marzo, o sea, de este mes que concluyó, que se tienen datos ya, el mes de abril, con respecto al mes de marzo de este mismo año, hay una ligera ralentización en cuanto a la compra-venta de viviendas. Creo que hay, no sé cuántas menos, no llegan a 100 menos. Aún así, este es la información que me refería. Ha habido un 5% de caída, que tampoco parece que sea una caída excesiva de mes a mes, pero si se compara el mes de abril con el mes de abril del año pasado, hay una subida, con lo cual la ralentización, al contrario, hay un crecimiento, es verdad que hay contenido, muy contenido, pero no se trata de frenos, sino al contrario. Y además, según todos los expertos con los que ha hablado el diario ABC, es una situación de reajuste. Tras la pandemia, durante los años de pandemia hubo un freno absoluto, un bloqueo en la compraventa, en la construcción y la compraventa. Y al año siguiente pues se dispararon todos los indicadores, porque había muchas personas esperando comprar su piso, había empresas, había constructoras esperando entrar en el piso, y el año siguiente, el 2022, pues se dispararon los indicadores. Ahora se está corrigiendo la cifra con respecto al 2022, pero aún así los indicadores son positivos. De hecho, el diario Cordópolis también habla de este informe. Estos datos salen del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Cordópolis titula, bueno, casi al contrario: Córdoba mantiene un ritmo de venta de vivienda similar a los años previos a la crisis del ladrillo, no a la pandemia, sino 2008. O sea, el ritmo de venta de viviendas que hay actualmente es el más alto de los últimos 15 años. Ahí tienen los gráficos. Como esto es de año a año, de abril en abril, y como es el más alto desde la época en la que reventó la burbuja inmobiliaria. O sea que la información del diario... Bueno, saben que había por ahí un dicho que dice que existen verdades, mentiras y estadísticas. Las estadísticas sirven, no son ni verdad ni son mentiras, cada uno coge el dato que le interesa y eso, o que le parece más interesante, y eso genera una información u otra. Es cierto lo que dice Cordópolis y es cierto lo que dice ABC. Si compara abril con marzo, hay una ralentización ligera. Si se compara este abril con los otros abriles de los últimos 15 años, vemos que no solamente no hay ralentización, sino que siguen creciendo la compraventa de viviendas. Así que, bueno. Y ahora sí que enganchamos con la información que habíamos antes, el tema de la hipoteca. Dice el diario El Día que los cordobeses dedican ya casi un tercio de su sueldo a pagar la hipoteca. Bueno, yo, al margen del buen o mal uso del adverbio, del ya, porque creo que no es tampoco ninguna situación que se dé ahora, que no se haya dado antes. El tema el tema de esta hipoteca, de esta información, es otra estadística. Se calcula cuánto se cobra de media un cordobés, cuánto paga de media en hipoteca y cuánto nos sale que estiramos cada uno de nosotros, de quien tenga su hipoteca, su sueldo, de quien tenga sueldo, a pagar su piso. Bueno, pues sale que estamos pagando los cordobeses de media 465 euros de hipoteca. Habrá quien pague más y habrá quien pague menos. Y eso significa que es el 28% del sueldo de un cordobés, que para algunos no será mucho menos del 28% y para otros será mucho más. Es decir, que esto es pura estadística. Es verdad que sirve para comparar y que hace poco era menos, pero hace menos, o sea, hace menos poco, hace más tiempo, era bastante más. De hecho, el precio de la vivienda en Córdoba está muy lejos de los máximos históricos. Estamos en 1.077 euros en abril, los indicadores de abril de este año, y hace 15 años estaba en 1.600, es decir, euros. Es decir, que estamos bajando. En esa época, supongo yo,
que sí que haría falta haber puesto el adverbio, el ya, porque ahí sí que habría bastante más del 20%, del 28% que está ahora. De hecho, viendo la estadística en otras provincias, en Málaga, esta misma estadística le da que un malagueño destina el 48%, casi la mitad de su sueldo, a pagar la hipoteca. Repito que es pura estadística. Viendo los precios de la hipoteca, sale cuánto paga cada uno de hipoteca, pero evidentemente no todas las familias pueden pagar la mitad de un sueldo en hipoteca, porque con la otra mitad hay que pagar más cosas, lógicamente. En Sevilla es el 36%, que está ahí más moderado, Huelva 31%, Granada y Almería el 29%, y luego a continuación Córdoba con el 28% por detrás, Jaén, que está en el 22% de los salarios. Insisto, no es que yo quiera ver la botella medio llena siempre, pero hay veces que nos empeñamos en verlo todo medio vacío y ese titular tampoco me parece que sea del todo correcto, el del diario El Día, porque es verdad que hay otro reajuste, se está produciendo un encarecimiento del tipo del dinero. Decía, con respecto a la información anterior, el de la freno de la vivienda, freno o no freno, que el causa del frenazo en la compra-venta es los tipos de interés. El tipo de interés llevamos un año y medio muy elevados, que están en torno al 4%. Repito que los más veteranos, los que peinan canas como yo, recordarán tipos de interés del 12, del 15, del 16%. Bueno, aún así aquellos eran disparados y también se compraban pisos, menos. Y en esta ocasión, en este momento estamos en torno al 4%. Dicen los expertos que la tendencia a corto plazo, a medio plazo, va a ser el de la reversión de esta subida hacia tipos más moderados. Europa no quiere tipo de interés al 4%, saben que el objetivo de la zona euro es un 2% de inflación, que generaría, 2% máximo de inflación, que generaría un tipo de interés similar, en torno al 2%. La inflación se ha disparado en ocasiones, saben, hasta el 12, 14, por encima de los 2 dígitos, y eso ha disparado el Euribor, que a su vez dispara el precio de las hipotecas. Pero parece que es un tema coyuntural que se irá con el tiempo normalizando. Bueno, pues eso hará que los tipos de interés bajen. Y ese argumento que tenemos ahora para hablar del 28% de un sueldo para la hipoteca o de que los pisos se paralizan, pues habrá que desmontarlo por otras causas. Bueno, en cualquier caso, son todo, no quiero que parezca que estoy cuestionando información como falsa. Todo lo que se publica es verdad, pero son con matices según cada cual lo va leyendo. Por acabar con información, no digo sesgada, pero sí dirigida. El diario ABC, el diario Cordópolis titula hoy: 2 meses sin agua potable en todo el norte a pesar de la lluvia. Por agua potable hay, pasa que no hay agua potable por los grifos y como saben, ahí se está sirviendo el agua a través de que una cisterna. Sale agua por el grifo, pero agua en la que no se recomienda su uso para beber y para cocinar. Hace 2 meses, se cumple el sábado, desde que se decretó por parte de la Junta de Andalucía que el agua que salía por los grifos de toda la zona de Los Pedroches y toda la zona del Guadiato, es decir, Pozo Blanco, Villanueva, Fontevejuna, Hinojosa, para Alcázar, todos los pueblos del norte de Córdoba, 80.000 vecinos, no podían usar el agua que sale por el grifo para beber. Unos días antes se había decretado que el pantano de Sierra Bollera no tenía agua, ninguna agua, con lo cual lo que se hizo fue, recuerden, conectar el embalse de la Colada, que está en el Viso, con la estación depuradora o de tratamiento de agua potable de Belmez, para que a su vez desde ahí saliera hacia la red de abastecimiento y por los grifos. ¿Qué ocurrió? Que se encontró que había un exceso de carbónicos de carbonos orgánicos en el agua, y eso lo hacía no apta para el consumo humano, para beber y para cocinar. Se puede utilizar para asearse, se puede utilizar para fregar, lógicamente, para las vajillas, para cualquier cosa, excepto para beber o para cocinar. Y para eso, pues, en Proaxa, Empresa Provincial de Aguas, está procediendo a su reparto mediante cisternas. Son 2 meses ya. ¿Por qué no se puede potabilizar ese agua? Pues porque se está procediendo a un proceso, valga la redundancia, de ozonización del agua, que es meterle oxígeno en definitiva, para corregir los indicadores que están disparados. Realmente el agua no es que no sea potable, pero cuando un agua tiene un exceso de carbono orgánico, significa que algo raro está pasando en el agua, es decir, que no se recomienda su uso. No es venenoso, no es ni mucho menos letal, pero no es recomendable que se use para el consumo humano. Así que Proaxa sigue trabajando
dice que ya hay un informe, pero que no es concluyente, está esperando otro más concreto que diga cuándo se podrá empezar a utilizar el agua de la colada, la que sale por los grifos, se podrá utilizar para beber también y poner fin a este asunto. Había esperanza en que la lluvia de esta borrasca, que está con nosotros un par de semanas, aliviara en algo el estado de los embalses. El de Sierra Bollera estaba a 0,06 hectómetros, es decir, seco, técnicamente seco, se dio por el pantano sin agua. Recuerden más la imagen de los peces muertos sin agua. Bueno, pues del 0,06 se ha pasado al 0,14 que hay ahora. Se ha duplicado, pero claro, 0,14 es nada. De hecho, a la semana, según dice Alfonso Alba aquí en esta información, las comarcas del Guadiato y los Pedroches se beben 0,3 hectómetros. O sea, que lo que hay en el Sierra Bollera ahora daría para 3 o 4 días bebiendo los vecinos de Pedroches y Guadiato. Con lo cual, realmente, pues agua, no hay agua como para poder repartir, a pesar de la lluvia y de la borra. Y ahora viene la época mala, porque, según dicen los expertos en meteorología, ya pasó todo y de aquí en adelante lo que nos queda es calor. Ya esta semana podemos ver 40 grados en los termómetros y ya se espera poca lluvia hasta que llegue el otoño. Habrá que apañarse con lo que tenemos. Bueno, más cosas en cuanto a política. Veíamos en el diario El Día, habla de la portada, la ha dedicado a la Diputación. Saben que el sábado 17 se constituyen los ayuntamientos y a partir de ahí empieza también el proceso para constituir las diputaciones provinciales. Un sistema bastante complejo, no tenemos tiempo para explicarlo hoy, pero básicamente consiste en que las provincias se reparten en términos electorales, partidos judiciales si quieren, que envían a su vez diputados a la Diputación, de donde sale luego el presidente o presidenta. En esta ocasión las previsiones son de que los diputados van a conseguir mayoría suficiente para que gobierne alguien del PP, pero, repito, no se vota diputados provinciales y presidentes, se vota concejales que a su vez votan al presidente. El PSOE ya ha escogido a sus 11 diputados, que parece un partido de fútbol, que tendrán como capitán a Esteban Morales. Es el único realmente que repite de un mandato con respecto de este mandato con respecto al anterior, donde, bueno, saben, el presidente Antonio Ruiz no va a seguir la Diputación, no va a seguir tampoco de su ayuntamiento de alcalde, perdió las elecciones en Rute, y cambia por completo. Ahí se señala a Desiree Benavides, que fue alcaldesa del Carpio, ha sido alcaldesa del Carpio durante 8 años, a José Álvarez, o a Pepe Álvarez, de Santa Illa, también alcalde, a Rafael Villarreal, que fue alcalde raro, por poco tiempo quiero decir, después de unas decisiones y tal en Pozo Blanco, y otras personas que estarán junto a ellos. Por Córdoba, lo que comentaba yo antes, será José Antonio Romero, el actual portavoz municipal, hasta que cambie la corporación, que será este sábado. Será ahora diputado provincial, no sabemos si tendrá ahí responsabilidad de portavoz o no. Dice liderado por Esteban Morales, bueno, habrá que esperar a ver que el grupo se constituya. Y luego, pues además, irán Antonio Oliván, que es de Valenzuela, municipio de Valenzuela, Carmen Pozón, de Ovejo, María Dolores Campos, de Encinas Reales, Manuela Martínez, de Hinojosa, y Rocío Moyano, de Fuente Palmera. Se quedan fuera, por ejemplo, Rafael Llamas, que sonó en su día para ser presidente de la Diputación, y Antonio Ruiz, que también sonó, Rafael Llamas, alcalde de Montilla, y Antonio Ruiz, que era alcalde de Rute, aunque en el caso de Antonio Ruiz lo ha perdido. Esos son los 11 diputados del PSOE. No se sabe nada de quién será el diputado de Vox, ni quién serán los dos por la capital, los dos de Izquierda Unida, tampoco se sabe quiénes son, ni los 13 del PP, que son los que tendrán que elegir a su vez al presidente de la Diputación porque tendrán mayoría suficiente. Así que en este caso hablamos de elecciones, de consecuencias de las elecciones del 28 de mayo, que tendrán en los próximos días sus consecuencias, como con alcalde y presidente de la Diputación. Y en cuanto a las que vienen, hoy publica los periódicos, lo trae el diario Córdoba en la portada, en las generales una relativa sorpresa. Dice, una alta funcionaria liderará la lista del PP en Córdoba. Se trata de Isabel Prieto. Lo cierto es que, yo no conocía, no recordaba a esta mujer. Es verdad que fue durante un tiempo, estuvo trabajando en la subdelegación en Córdoba, en el último periodo del mandato de la legislatura de Mariano Rajoy, ocupó la dirección del SEPE, del Servicio de Empleo.
pero fue poquito tiempo, no dio tiempo casi a conocerla, y además hace bastante tiempo. Y luego desapareció de la política. Yo no sabía, no sé si supongo que estará afiliada al Partido Popular. En principio se le vinculaba ahí como alta funcionaria, pero no como persona de partido. Dice el diario ABC que es una situación muy parecida a la de Rocío Blanco, la consejera, pero no es exactamente igual, porque Rocío Blanco se le ficha para un cargo, Rocío Blanco, consejera de Economía, se le ficha para un cargo del Ejecutivo, es decir, un cargo directivo, mientras que Isabel Prieto, en principio, es una diputada, es un legislativo. Claro, se supone que para el Ejecutivo sí que hace falta perfiles más técnicos, si se quiere, cada uno puede elegir el que quiera, porque son personas que van a tener a su cargo un equipo para ejecución de proyectos, mientras que a Congreso no. Congreso lo que se hace es redactar proyectos de ley, leyes, etcétera, etcétera. Así que ese argumento en principio no parece muy válido, a no ser que Feijóo quiera contar con Isabel Prieto para su organigrama en el caso de ganar. Pero claro, para eso no hace falta ser diputado. Bueno, en fin, ya explicarán, supongo, el porqué del número 1, que releva además a Andrés Lorite, el actual diputado. Hay dos diputados del PP, Andrés Lorite y María de la O Redondo, y por el momento todo apunta a que al menos Lorite no irá a la lista. No sabemos qué ocurrirá porque el número 2, el 3 y el 4, y el 5 y el 6 no se conocen, supongo que se conocerá los próximos días. Pero ese relevo, que ya en su día se dio por hecho, luego parece que se rectificó y ahora vuelve a darse en la práctica con el relevo, con la incorporación de Isabel Prieto, como digo, el de Lorite casi todo el mundo da por amortizado. Recuerden que Lorite, voy a pararme un minuto en esto, cuando hubo aquel congreso en el que había que elegir entre Pablo Casado, Soraya Sáez de Santa María y Dolores de Cospedal, el PP cordobés en pleno se alineó con Dolores de Cospedal, fundamentalmente porque Nieto, que entonces era el presidente provincial, estaba muy cercano tanto a Cospedal como a su hombre fuerte de Andalucía, que era Juan Ignacio Zoido. Bueno, pues todo el PP cordobés en pleno, ahí incluimos a Adolfo Molina, actual presidente, al alcalde Bellido, a Nieto, el actual consejero, todos ellos se alinearon en la postura de Cospedal, excepto Andrés Lorite, que se alineó con Pablo Casado. Bueno, al final resultó que Casado se impuso en aquel congreso, después de que Cospedal se retirara, Soraya por medio, en fin, todo aquel lío, y gracias a que Casado se impuso en aquel congreso, pues Lorite promocionó hasta ser número 1 de su partido al Congreso de los Diputados. Las cosas han cambiado. Casado cayó en desgracia, dejó el partido, como saben, y los cospedalistas desaparecieron, porque el Cospedal desapareció, y los actuales sorayistas, valga la expresión, pues son los que gobiernan en Andalucía. Aunque suene a personas, probablemente se habla del partido más del PP hacia la derecha, el PP hacia la izquierda. Los sorayistas, esa postura de Juanma Moreno, por ejemplo, están un poco más a la izquierda, mientras que los casadistas en su día estaban más a la derecha. Un poco, imaginen, Isabel Díaz Ayuso, la de Madrid, es la derecha del PP, o Juanma Moreno, que es la izquierda del PP. Bueno, pues ahora todo esto viene para explicar que Lorite pues, ha quedado fuera de foco, y todo apunta, aunque no conocemos ni el 2 ni el 3, que Lorite se va a quedar sin escaño en el Congreso. Bueno, el otro nombramiento que aparece en los periódicos, como decía, es el de María Dolores López Sánchez, que es la primera mujer que va a dirigir la Comisaría de Policía de Córdoba. Bueno, Policía Nacional, pero cualquier otra también, lo recuerda, creo que lo digo en ABC. Nunca ha habido una mujer al frente ni de la Policía Local en Córdoba, ni de la Guardia Civil en Córdoba, ni de la Subdirección de Defensa, ni del Ejército. Dolores López Sánchez, pues viene la primera mujer, como digo, que llega a Córdoba para dirigir la comisaría. Es en granadina, aunque viene de Madrid, donde está ocupando distintas responsabilidades en la oficina central, no sé cómo se llama la oficina aquella, distintas dependencias, y sustituye a Carlos Serra, que se marchó, como saben, a labores de formación en la Escuela de Policía. Bueno, ella es experta parece en igualdad y en violencia de género, también en derechos humanos, y vendrá los próximos días. Creo que aún no ha aparecido por Córdoba, aunque ya su nombramiento lo publican todos los periódicos. Y por terminar, ya fuera de hora, el asunto del castillo de Montilla. Han aparecido restos ibéricos, como señala el diario Córdoba, en la cata de la antigua fortaleza del Gran Capitán de Montilla. Bueno, no nos sorprende, la riqueza arqueológica de la provincia de Córdoba no sorprende a nadie. En este caso, sí, quizá el origen prerromano del poblamiento primero de Montilla.
Bueno, también tiene su sentido que cuando los romanos llegaron a la península ibérica fueran ocupando espacios que estuviesen poblados, por aquello de ahorrarse o de escoger los mejores emplazamientos, ¿no? Y hemos visto cómo es frecuente que cuando hay una excavación, pues aparezca debajo pues un poblado prerromano. Ocurrió en Córdoba, cuando se construyó el Teatro de la Serquía, ahí aparecieron una ciudad turdetana, Ibera, y ahora ha ocurrido también en Montilla, como en otros muchísimos municipios. Aquí lo que ha aparecido en principio son unas tumbas, un complejo funerario. Están trabajando los arqueólogos y también, como señala el diario Córdoba, un lagar medieval, en este caso mucho más reciente que este poblamiento ibero, que dará otra riqueza mayor, lógicamente más grande, a la zona también de Montilla. Así que bueno, creo que los arqueólogos tienen un chollo en Córdoba en general, en la provincia de Córdoba, en toda su amplitud, y bueno, y una gran oportunidad para seguir descubriendo nuestro pasado y cómo era nuestra región, nuestra provincia, Andalucía, antes de la llegada de los romanos. Así que bueno, aquí tiene Montilla un buen ejemplo de cómo era la España ibera o ibérica, que todo vale, ¿eh? Según la Real Academia se puede decir ibero o ibérico, aunque los más técnicamente más aceptados es ibero, en este caso el mismo casco urbano de Montilla. Hay mucha más información en los periódicos que, como cada día, les invito a que sigan avanzando en internet, en la radio y sobre todo en la tele. Mañana seguimos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.